la grabación. Así nadie se queda sin la clase. Sigo admitiendo compañeros que están llegando medio tarde. Uy, qué fin de semana largo sin poder viajar. No teníamos plata. Ah, para aprender inglés, sí, también. Bueno, lo que pasa es que con el inglés yo me he metido en algunos canales, algunos circuitos de chat. eh, para, para ejercitar la voz, porque, la verbalización, porque estoy un poco oxidada. Tengo que renovar eso. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Tengan un poquito de paciencia, por favor. De la tablet. Eh, bueno, como les digo siempre, por favor, tengan la tabla periódica, las valencias y todas esas cosas por ahí, a mano, ¿eh? La tabla periódica, papel, a escribir, y ustedes me van comentando en el chat si me alcanzan con las propuestas. A ver, ¿qué tal les ha ido con las reacciones químicas? Habíamos hecho el nitrógeno. ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho? Nitrógeno. Habíamos hecho el óxido del fósforo. Bueno, vamos a hacer otro óxido. Un óxido básico. Y vamos a hacer después sales, ¿les parece? ¿Tienen alguna duda con la formulación, las ecuaciones? No, profe, todo claro. Quedó claro, No, ¿no? profe, se entiende bien. Gracias, Jorge. Sí, fíjate que el podcast no monetiza. Ya después estoy haciendo un canal de YouTube. También eso, pero en vez de tenerlo privado, lo voy a hacer público. Y después un día se los voy a compartir. Como verán, tienen un profe que es multifacético y todos dicen que soy medio raro, pero bueno, qué sé yo. Yo me divierto, la paso bien. Bueno, vamos a hacer unas... La gente rara es la más divertida. Sí, olvídate, son los que rompen los paradigmas. Epa. Eh, a ver, Camila, ¿qué me preguntabas? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo en este momento ecuaciones químicas, formulación de compuestos y estequiometría, ¿de acuerdo? Banco, el profe, gracias. No sé, qué sé yo, tal vez por ahí me sale mal, pero qué sé yo, por lo menos me animo, ¿viste? Hay gente de mi edad que no se anima ni siquiera a poner la voz en un video de YouTube, ¿no? Mucho menos en un podcast. Fíjense que, bueno, no van a pensar que estamos perdiendo el tiempo, lo que pasa es que estoy configurando. Eh, Fíjense que al podcast lo paso No, por, profe, no hay problema, usted hable. lo paso por, gracias, lo paso por inteligencia artificial al podcast para mejorarme la voz, porque en verdad siento que parece que hablo dentro de un tambor, de una lata. No sé, cuando agarras un micrófono te escuchas tan mal, es tu voz, pero bueno, lo conozco. Así que por ahí la van a encontrar una voz demasiado profesional. Bueno, no es mía. Este, la tuneo con inteligencia artificial, porque recuerden que también estoy haciendo algunas cosas con inteligencia artificial, machine learning y con BA, ¿no? Análisis de datos y big data. Así que bueno, hacia ese punto, hacia allá voy. Bueno, chicos, avancemos. Vamos a hacer un óxido, me olvidé, ¿qué podemos hacer? Un óxido con ¿se animan a hacer un óxido con tengan una tabla, por favor. Yo otra vez no la traje. Hagamos un óxido con el... me interesa hacer con el aluminio. A ver, fíjense, para que hagamos un buen ejemplo. Vayan haciendo, chicos, un óxido con el aluminio. Recuerden que el aluminio, entonces, es un metal con el oxígeno. Eh, Acuérdense que el aluminio tiene como estado de oxidación 3. A ver. Ahora, ya te cuento, Belén, para qué para qué nos sirve la estequiometría. Esto de que yo les comento a ustedes siempre que leo la reacción química, ya vas a ver que hoy voy a hacer de nuevo, la voy a leer. Cuando leo las cantidades en las cuales se relacionan los compuestos, lo que está presentado en la ecuación química,
Eso es la estequiometría, ¿sí? Es hacer que la cantidad de elementos o moléculas que hay en un lado de la flecha de la reacción química sea exactamente la misma cantidad que está del otro lado. Sí o sí, la reacción debe ser completa. Entonces, cuando las cantidades están iguales, se dice que la ecuación química se ha balanceado, se encuentra balanceada. Una ecuación química no puede suceder de manera incompleta. No pueden ver el chat, qué raro. Es que yo no me he puesto a configurarlo porque llegué tarde. Lo tienen que haber modificado algún otro profe a la cuenta. Entonces, eso es eh, eso es ¿cómo se llama? La estequiometría, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer la estequiometría para después poder encarar un problema de cálculos de concentraciones, molaridad, normalidad y esas cositas, ¿sí? Así que bueno, esa es la mirada de trabajar con el concepto de la estequiometría, ¿no? De eso sería, digamos, la esencia, el fundamento de la estequiometría. Pero vamos con la ecuación química. Si no sabemos hacer ecuación química, no nos va a salir nunca nada correcto, que eso es lo que más me preocupa, por eso le dedico tanto tiempo a esto. Hagamos, mientras yo hablaba, estaba esperando que ustedes hicieran eh, el óxido básico de aluminio, ¿sí? Recuerden que el estado de oxidación más común del aluminio es 3. Entonces vamos, aluminio, vamos a darle un poquito más de grosor a esto. Entonces, el aluminio. Recuerden, primero escriben el elemento, aluminio, creo que se escribía así, cualquier cosa me corrigen. Oxígeno, así que me dicen que no ven el chat, no ven el chat de todos. Bueno, me gustan las propuestas que están compartiendo. Vamos. Vamos otra vez al proceso. Entonces, estado de oxidación del aluminio va a ser 3, ¿de acuerdo? Más 3 en realidad. Entonces, el estado de oxidación del aluminio es más 3. El del oxígeno es menos 2, ¿de acuerdo? Siempre el oxígeno tiene 2. No lo olviden eso. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el aluminio y el oxígeno. Bueno, con aquella regla muy caserita mía, que pretendo darles como un aporte de la experiencia, recuerden, tengo un estado de oxidación par con uno impar, yo lo que voy a hacer, los voy a cruzar, ¿sí? Entonces, el 3 se lo voy a colocar acá, al oxígeno, y el 2 se lo voy a colocar al aluminio. Lo que hice fue llevar este estado de oxidación acá abajo, y este que está acá, lo llevé acá abajo. ¿Eh? Bueno, ahora lo que yo tengo que, una vez que conformé la reacción química, lo que tengo que hacer es buscar que la ecuación química esté balanceada. Entonces, ¿qué es lo que reviso? Y bueno, yo generalmente hago esto, para no confundirme. Entonces, ¿qué hago? Me fijo, ¿cuántos átomos tengo de un lado y cuántos tengo del otro? Entonces, acá yo tengo 2 aluminio y acá tengo un solo aluminio. Acá tengo 3 átomos de oxígeno, 1 por 3, 3, y acá tengo 2. Entonces, recuerden que los números impares un poquito como que nos complicaba la cosa. Entonces, la estequiometría, que es una manera de hacerla, es por el método del tanteo, ir probando, ir tanteando. La estequiometría, mi estrategia, que a mí me ayuda, a mí me sirve, ustedes deben usarla del secundario, sería eh, llevarlo a número par. Eso es lo que yo habitualmente hago. Entonces yo coloco un 2 acá y lo coloco grande, vuelvo a repetirlo para quien no estuvo en clase, para poder darme cuenta que yo lo agregué y borrarlo, ¿sí? Si hace falta. Entonces, a partir de acá yo empiezo a revisar. Digo, 2 por 3, 6 oxígenos. Entonces, al oxígeno le agrego un 3. Siempre dejen espacio cuando escriban y hagan ecuaciones químicas, dejen espacio para poder escribir y borrar. Para el aluminio, 2 por 2, 4. Entonces yo acá le coloco un 4. Entonces reviso ahora. Digo, 4 aluminios,
2 por 2, 4 aluminios. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. La ecuación se encuentra estequiométricamente balanceada. Entonces, esto, y es la parte que me importa de la premisa fundamental de lo que estamos trabajando, esto muestra que si yo hiciera esta reacción química, la relación en la cual se vinculan los reactivos para generar el producto, como mínimo es eso, menos de eso no puede suceder. Entonces, por eso es tan importante siempre hacer el balance, para conocer la mínima expresión en la cual se pueden combinar los elementos y cuánto genera el producto. Mira, ahora yo lo voy a leer a esto. Yo voy a decir que 4 átomos de aluminio reaccionan con 6 átomos de oxígeno, estoy hablando de átomos, para producir 2 moléculas, de óxido de aluminio. Cuando se usa o tiene un solo estado de oxidación, se nombra generalmente así, óxido de aluminio, ¿sí? También podríamos decirlo de acuerdo al trióxido de dialuminio. Hay que comprender que el óxido de aluminio es este, ¿no? Que este número que está acá, y este número corresponden a lo que yo les comento que se conoce como la estequiometría, ¿de acuerdo? Cuando uno lee la estequiometría, puede hablar de moléculas, puede hablar de átomos, ¿de acuerdo? Yo puedo haber dicho también que 4 átomos de aluminio reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para formar 2 moléculas de el óxido. Este es el óxido. Esa combinación de los átomos tienen esa identidad. Son ya una molécula, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta acá el aluminio. ¿Alguien me puede decir qué valencia tiene el hierro? ¿Puede ser, por favor? El hierro no me acuerdo. Fíjense en la 2 y tabla. 3, creo. Bueno, dale, hagamos 2 y 3. uno. Excelente. Hagamos uno con estado de oxidación 2 o uno con estado de oxidación 3. Un óxido. Hagamos los 2 óxidos del hierro. 2 y 3. Vayan ustedes haciéndolo. Así vamos juntos. Se van chequeando conmigo. Van a ir todos, mira, son los capítulos que van a ir, van a ser absolutamente todos los de química inorgánica seguro. Si puedo, coloco, voy a tratar de dar hasta el primer capítulo de química orgánica, pero química inorgánica completa. Bueno, vamos. Hierro. Hierro con estado de oxidación más el oxígeno reaccionan para formar, coloco los elementos, ¿no? Hierro, oxígeno. Coloco los átomos. Entonces, yo voy a usar el más 2, más 2. Entonces me queda más 2 y menos 2 del oxígeno, par con par, se dividen y el resultado va al menor. Entonces 2 dividido en 2, el resultado es 1, por lo tanto, quiero que me corrijan si me equivoco, por favor, por lo tanto, esta es la fórmula del óxido ferroso, ¿no? Óxido ferroso. Profe, ¿Sí? Todavía no terminó de si hacerlo. son... Escucha. Es que yo tampoco sé cómo hacerlo, sí. Si son pares, ¿se multiplican o se dividen? Mira, te lo voy a compartir porque no lo borré. Es muy seguro. Copiate este pequeño machetito, que es el que yo hice, ¿sí? Este es el que siempre les Oye, digo gracias. que lo saqué de mi experiencia, que a mí me sirve. Cuando son pares, los dividís y el resultado va al menor, quiere decir, cuando es par con impar, cruzás, y cuando son impares también cruzás los estados de oxidación, ¿ok? Así que bueno, copialo a eso. Si te ¿Se sirve, cruzan multiplicándose? no, uno va abajo del otro. Ya vas a ver cómo lo que Ah, nos va a bien, pasar. bien, Ya bien. vamos a hacer. Uno va debajo del otro. Bueno, entonces, a mí me gusta porque están agregando ejemplos, ¿no? En el chat. Lo interesante de los ejemplos es que habría que empezar a agregar los ejemplos con
está bien que me pongan en la molécula pura, pero recuerden que hay que hacer la estequiometría, porque en honor a la verdad, este óxido no está finalizado. Fíjate, acá tenés un átomo de hierro que se combina con una molécula de oxígeno, que son 2 átomos. Pero acá tenés uno de hierro y uno de oxígeno. Entonces las cantidades no están iguales, falta hacer la estequiometría. Hay que equilibrarlo. Entonces vamos con el método del tanteo, ¿sí? Recuerden, generalmente arranco por el oxígeno, no sé por qué, pero siempre me ayuda a arrancar por el oxígeno y empiezo a pensar, ¿no? Empiezo a revisar. 2 oxígenos, bueno, acá hay un 1 siempre, recuerden. 2 oxígenos, 2 hierros, bueno, acá me faltaría un 2. Levanto un poco la vista, vuelvo a mirarlo otra vez, eso tienen que hacer en el parcial, para ustedes tomar confianza y verificar lo que están haciendo. Y bueno, efectivamente, ahora la ecuación se encuentra balanceada. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 moles de hierro reaccionaron con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de óxido ferroso. Es lo mismo decir, un átomo de hierro reaccionó con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas del óxido. 2 átomos de hierro reaccionaron con 2 átomos de oxígeno en forma de molécula para formar 2 moléculas del óxido ferroso. Ahora vamos con el hierro con el estado de oxidación 3. Bien. Coloco los elementos, perdón, coloco los elementos y vamos a probar. Entonces, decimos con más 3 y menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, par con impar, de acuerdo a esa tablita que les compartí. Bueno, Julieta, ya reviso la cuenta, o Melanie, ya hago de nuevo la cuenta para ver si te queda claro. Mira, par con impar, la premisa que yo uso es cruzar los numeritos, ¿sí? El 3 del hierro se lo coloco al oxígeno y el 2 del oxígeno lo coloco acá, al hierro. ¿Ok? Esto siempre lo borro para no equivocarme, porque tantos números te confundís. Y ahora yo tengo que decir que se ha formado el óxido férrico, porque estoy usando la mayor valencia, ¿sí? El óxido férrico. Bien, no está balanceado, veo que tengo 3 oxígenos de un lado, que tengo 2 hierros, del otro lado nada que ver, entonces vamos a hacer el equilibrio, el balance. Pruebo con un 2 para llevar el oxígeno a números pares, recuerden que esa es siempre mi estrategia, si me equivoco la cambio porque esto es el método del tanteo. Entonces después digo que tengo 2 por 3, 6 oxígenos. Entonces acá le agrego un 3. ¿Por qué? Porque 3 por 2 me da 6. ¿Qué pasó con el hierro? El hierro quedó 2 por 2, 4. Entonces, ¿qué es lo que yo coloco acá? Un 4. Levanto la vista, literal, tal cual como lo estoy haciendo, porque siempre lo hago para tratar de despejar la mente, y vuelvo a mirar y reviso, ¿no? Cuento. 4 hierros, 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Ahora sí, puedo decir que la ecuación se encuentra balanceada. Que hicieron falta 4 átomos de hierro para que se combinen con 3 moléculas de oxígeno y formar como producto 2 moléculas del óxido férrico. ¿Eh? Sí, Mariano, precisamente, es óxido férrico. Bueno, Profe, sí, te ¿nos escucho. podría explicar cómo lo va a tomar usted en el parcial? Si nos va a dar el óxido y nosotros tenemos que equilibrarlo o cómo lo va a tomar. Ya te voy a contar. Te cuento ahora si quieres. En el parcial yo puedo preguntarte de muchísimas maneras. En todos los casos, sí o sí, en un papel, en la parte, en el parcial escrito, cuando lo hagan presencial o cuando lo hacen en casa tienen que tener una hoja, si lo hacen virtual, pero en el presencial, en la parte de atrás de las hojas del parcial, vos podés rayar, no hay problema, ¿viste? La ecuación la vas a tener que hacer sí o sí, o sí o sí. ¿Por qué? Porque yo puedo, fíjate, cómo te obligo a que hagas la ecuación para probar a través de un choice,
Si vos conoces la estequiometría, si conoces cuál es el estado de oxidación. Fíjate, yo puedo decirte, nada, estoy inventando una pregunta. Puedo decirte, en la reacción de formación del óxido férrico, usted necesitó utilizar 4 moléculas de oxígeno. 3, 2 o 1. Entonces, si vos no hiciste la ecuación y no la balanceaste, nunca vas a acertar que es un 3 la opción correcta. Yo puedo decirte que si hago reaccionar 4 átomos de hierro para formar el óxido férrico, obtengo 1, 2, 3 o 4 moléculas del óxido, por ejemplo. O en la formación del óxido férrico. La molécula de óxido férrico está formada por 3 átomos de oxígeno. Entonces, yo lo que te estoy preguntando es que si yo uso cuando te digo óxido férrico, estoy hablando de que esto es más 3. Y yo te pregunto, en la molécula está compuesta por 3 átomos de oxígeno. Si vos te equivocaste, imagínate que hiciste esta, te equivocaste, vas a poner 1, la opción va a estar, va a existir el 1, el 2, el 3, el 4. Van a existir todas las opciones. Pero si vos no haces la ecuación química, nunca lo vas a lograr. Yo puedo preguntarte también, para formar 2 moléculas del óxido de aluminio, necesité combinar 4 átomos de aluminio. 4, 1, 2, 3, 4 átomos de aluminio. La respuesta correcta es 4. ¿Y cómo sabes vos? Y bueno, porque si no hiciste la estequiometría, nunca vas a llegar a esto. Vos podés hacer, el 1 lo vas a encontrar, ¿por qué? Porque si no haces el balance estequiométrico, la ecuación te va a dar simple, te va a hacer aluminio tal cual como la escribiste. Entonces, todo lo que vos hagas, siempre va a existir en el choice la opción. El problema es que los distractores, las opciones, se llaman así distractores porque te distraen de la respuesta verdadera. No te hacen trampa. Hacen que pongas en juego tu forma de pensar y tu forma de haber hecho las cosas para elegir la opción correcta. ¿Se entiende más o menos cómo yo acá pregunto? ¿Sí? ¿Cómo se preguntan en un choice cosas que son teóricamente de prácticas? ¿No? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, excelente. ¿Sí? Así que bueno, sí o sí, no zafan de hacer las ecuaciones en el papel, porque por ahí vos decís, bueno, pero es choice, es una pavada. Sí, pero fíjate que nosotros no lo tomamos de una manera tan liviana, nosotros tratamos de poner en evidencia en las opciones que vos lograste hacer la ecuación química completa. Y así como esto, muchos otros elementos. Una cosa que sí nunca va a suceder en el parcial de química es que nosotros escribamos aluminio 2, oxígeno 3. No, así nunca lo vamos a escribir, no lo vamos a formular nunca. Siempre te lo vamos a dar con la nomenclatura. Te vamos a decir en tal óxido, en tal hidróxido, en tal anhídrido. Te vamos a dar el nombre y bueno, eso también habla de que vos manejas la nomenclatura, que sabes de qué estado de oxidación estamos hablando, ¿no? Y ahí vamos de a poco evaluando. Así que para hacer preguntas, imagínate, solamente esta pantalla que está acá, te dice, o te puedo hacer 7 o 10 preguntas, ¿no? Así que bueno, nada, para hacer preguntas hay muchísimas. Bueno, lo que quiero mostrarles ahora, si les parece, son los hidruros. Nunca se olviden de avisarme 10 minutos antes de la finalización de la clase. ¿Sí? Los hidruros, ¿se acuerdan que yo los hidruros les dije que era la combinación con el oxígeno, con el hidrógeno, perdón? Lo importante es que siempre tienen que tener presente que el hidrógeno siempre va a actuar con estado de oxidación 1 positivo. Por lo tanto, todos los elementos que se combinan con el hidrógeno, perdón, disculpen que estoy un poquito cansado, pero todo lo que se combina con el hidrógeno, la premisa es que utiliza el menor de los estados de oxidación
y siempre del signo positivo. Perdón, del signo negativo. ¿Ven? Estoy cansado, les pido disculpas. Entonces, repetimos. El hidrógeno, cuando se combina, cuando forma compuestos, siempre lo hace con estado de oxidación 1 positivo. No hay problema, Ari, cuando vuelvas, sos bienvenido. Entonces, siempre el hidrógeno con 1 positivo, siempre. El oxígeno, recuerden que siempre lo vamos a usar con 2 negativos. Entonces, todos los compuestos que van a formar hidruros, es decir, que se combinan con el hidrógeno, van a usar el estado de oxidación negativo. Y siempre ese, en general, es el menor. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a combinar, vamos a hacer un... ¿les parece que hagamos con el bromo para que cambiemos las cosas? ¿Sí? Vamos a combinar el bromo más el hidrógeno, que reaccionan para formar bromuro de hidrógeno. Generalmente los hidruros, estos se llaman bromuro de hidrógeno. Siempre los hidruros, ustedes van a ver en el libro que tienen una letra G. Eso quiere decir que se encuentran al estado gaseoso. Eso significa que son gases. Bueno, pensemos en el estado de oxidación del bromo. Vamos al grupo 7 de la tabla periódica y entendamos que por estar en el grupo 7, los estados de oxidación más probables de todos los halógenos, salvo el flúor que está en un periodo muy alto, muy chiquitito, quiero decir, perdón, va a ser -1, +1, +3, +5, +7. ¿De acuerdo? Me gusta tu pregunta, Ezequiel, que colocas ¿por qué el bromo con valencia 2? Fíjate un detalle. Este número que está acá abajo, este que está acá abajo, no es la valencia. Ese número muestra la atomicidad. Eso muestra el hecho de que el elemento está formando una molécula. Recuerden que existen 7 elementos que en la naturaleza no se encuentran como átomos solos, así como escribo el hierro, así como escribo el aluminio, no se encuentran de esa manera. Y que son el oxígeno, el hidrógeno, todos los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el nitrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, eso siempre lo vamos a escribir con el subíndice 2. Entonces, hubiera cometido un gran error si yo hubiera colocado, bromo más hidrógeno. Eso sería un error gravísimo. Les cuento que este probable error también está en las opciones del examen parcial. Es decir que cuando yo hago un choice, también me planteo como profesor cuáles son los errores más frecuentes que le suceden a los alumnos y en función de eso yo voy eligiendo las opciones, ¿no? Deme 30 segundos que alguien anda caminando por el techo de casa. Los gatos. Pero me parece que pesa más que un gato, porque el perro se está volviendo loco. Ah, prendo la luz. ¿Puedes prender la luz? Que hay mucho ruido en el techo. Por favor, gracias. Ahí apareció mi señora también asustada. Bueno, listo, ya está. Los gatos, ¿viste? Pesan como un boxer. Entonces, volviendo un poquito a la pantalla. Mira, entonces, por favor, prender las luces, no para todo. Entonces, acá yo cometería un error de hacerlo así. Así que cuidado con los elementos que tienen atomicidad 2. Bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente. Ahora he presentado la fórmula, hay que hacer el balance. Sí, acá 47, me encantaría. Me encantaría tener una. Me encantaría tener una. Amo las armas.
las amo como un hobby, no, no vayan a pensar que me gusta matar gente. Bueno, entonces, pensemos, usa el menor estado de oxidación, por lo tanto usa el -1. Por favor, ustedes vayan haciéndolo. Y el hidrógeno usa +1, porque lo tengo acá lo he referenciado. Siempre el hidrógeno se va a combinar de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Impar con impar, como el 1 está referido, yo ya sé que cuando no escribo nada es un 1, bueno, el 1 no lo escribo acá, pero yo sé que acá va un 1, ¿sí? No lo escribo ahí. Entonces ahora tengo que hacer sí o sí, siempre, 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 por favor, no se olviden la estequiometría, el balance de la ecuación química. Entonces, ¿cuál es mi mejor solución? Y mi mejor solución es pensar en llevarlo en un número par. Es mi estrategia. Entonces yo agarro y digo, bueno, a ver, esto lo multiplico por 2. Y ahora empiezo a mirar la estequiometría y digo, 2 hidrógenos, bueno, acá tengo 2 hidrógenos, 2 bromos, acá tengo 1 por 2, 2 bromos. Entonces, yo ya así como está, puedo decir que mi ecuación está balanceada. Entonces ahí voy a contestar las opciones correctas del parcial, ¿sí? Primero hago la fórmula y después voy a contestar las opciones. Entonces yo puedo decir que una molécula de bromo reaccionó con una molécula de hidrógeno para formar 2 moléculas de bromuro de hidrógeno. Vayamos al caso de, pensemos en el azufre. El azufre, fíjense que está en el grupo 6, porque está azufre, selenio y teluro, -2 más 2 más 4 y más 6, esos serían los estados de oxidación más frecuentes. Entonces, vayan ya haciendo con el azufre, por favor. El azufre más el hidrógeno reaccionan para formar, ¿qué van a formar? Si es un hidruro, se va a llamar sulfuro de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que veo? Yo veo en la tabla periódica que ustedes deben saber, así como yo lo digo de memoria, que el menor estado de oxidación que va a utilizar el azufre es -2 con el +1 del hidrógeno. Entonces, par con el impar, yo voy a cruzar estos números. El del azufre se lo coloco al hidrógeno y el del hidrógeno se lo coloco al azufre. Borro esto que escribí acá, por eso yo escribo mucho con lápiz cuando hago estos parciales, por esto, ¿no? Porque voy borrando, me resulta mucho más práctico, más didáctico para mí, ¿no? Y ahí quedaría balanceado, ¿no, profe? Tal cual, excelente, excelente, excelente. Eh, igual, mira, igual no te atrapes en la confianza. Yo como que siempre estoy dudando de haberme equivocado, ¿viste? Mucho más en un choice. ¿Qué hago yo? Reviso siempre, digo, bueno, tengo un azufre acá, un azufre. Tengo 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, listo. Y ahí me quedo tranquilo. Los revisé y me quedo tranquilo. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Se va a llamar sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno es el olor del huevo podrido. ¿Viste cuando hay olor a huevo podrido? Bueno, precisamente es porque las proteínas y la composición de la clara del huevo, en el estado de descomposición, de putrefacción, libera el sulfuro de hidrógeno, que es característico del olor a huevo podrido. Profe, Sí, te escucho. en la ecuación de arriba, ecuación por decir, digamos, donde está el bromo Sí. solito, sin ningún 2 abajo ni nada, ¿por qué estaría balanceado? Mira, a ver, para que se me apagó la pantalla. ¿Por qué está balanceada la ecuación de arriba? Fíjate. Cuando estaba haciendo la reacción química, cuando la estaba haciendo, a mí me quedó así, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? La premisa, para que no se les confunda, voy a sacar, recuerden que siempre esto es gas, lo voy a sacar para que quede claro el dibujo. Yo hice la ecuación, combiné los elementos, digo -1 más 1, se cruzan las valencias, terminé. No terminé. Siempre retiro la vista y vuelvo. Y digo, voy a revisar la cantidad de átomos de un lado y del otro. Eso es lo que hice. Veo que tengo un 1 acá, perdón, un 1, y por lo tanto tengo un átomo de hidrógeno en esta molécula. Esto ya es una molécula. Y tengo un bromo, pero fíjate acá, tengo
2 por 1, 1 por 2, 2, 1 por 2, 2. Tengo de aquel lado de la reacción química, del lado de los reactivos, del lado izquierdo de la flecha, tengo 2 átomos de bromo y en la molécula tengo 1. Tengo 2 átomos de hidrógeno y en la molécula tengo 1. Entonces sí o sí tengo que balancearlo a esto. Por eso le coloqué el 2 acá. Reviso. Cuando coloco un número, reviso de nuevo. Y digo, 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2 bromos. El 1 por el 2, 2 bromos. ¿Quedó claro? Claro, a lo que me refiero es que, digamos, ese 2 que está del lado derecho abarca hidrógeno y bromo. Claro, acuérdate que ahora esto ya es una molécula. Están unidos por un enlace del tipo covalente, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ah, Ya, gracias, ahí estos ya entendí. son una unidad. Esto es ya a donde los lleves, que hacia allá voy ahora, a que hagamos sales. Vos esta unidad, vos te la llevas y seguís trabajando con esa unidad, porque eso ha conformado una molécula. Igual que si vos pensás en el bromo 2, el bromo subíndice 2, vos, cada cosa que llevas, eh, tenés que llevar el bromo 2, el bromo así, tal cual, como con el 2 chiquitito, porque ya es una molécula, no actúan separados. Eso lo vamos a ver ahora cuando formemos los ácidos, las bases y las sales, que es el propósito que tengo como mínimo para que hoy hagamos y ustedes puedan ejercitar muchísimo, porque viene pH, ecuaciones de pH y estequiometría, problemas de estequiometría. Así Profe, que, sí, te y escucho. en el caso de que en la ecuación de abajo, digamos, en el lado derecho del azufre Sí. hubiera, no sé, por ejemplo, no tengo idea de cuál es la valencia, pero no sé, un 3, un 2, ¿tendríamos que poner ese 3 o 2 del lado izquierdo? Vos acuérdate que la valencia te va a servir para poder decir cuántos átomos se van a relacionar entre sí. Entonces, la cantidad que te va a quedar de este lado es lo que vos tenés que balancear a lo que hay del lado izquierdo. Fíjate, voy a volver no sé, a cualquiera de adelante, mira. La del aluminio, fíjate. En el aluminio, yo usé yo primero escribí un átomo de aluminio más una molécula de oxígeno y formé este compuesto. Eso es lo primero que hice. Fíjate que la valencia me dio estos numeritos que están acá abajo, los subíndices. Antes de que yo coloque, antes de que yo coloque los números de la estequiometría para el balance de la ecuación, ¿sí? El hecho de haber usado el estado de oxidación, cruzarlo, dividirlo, lo que corresponda, a mí me está mostrando que esto que está acá es la molécula de óxido de aluminio, que está formada, ya es una unidad, y esta unidad está formada por 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio. Eso se llama óxido de aluminio. Esto ya es una unidad operativa. Esta unidad me está mostrando que la cantidad y las proporciones que la conforman no es la misma cantidad que tengo del lado izquierdo. Por eso yo digo que no está balanceada la ecuación. Porque mira, cuando yo cuento cuántas unidades forman esta molécula, veo que está formada por 3 átomos de oxígeno y del otro lado yo tengo 2 átomos de oxígeno. O sea que ya hay algo que no me está concordando. Acá digo, mira, el óxido de aluminio está formado por 2 átomos de aluminio y de este lado yo tengo tan solo 1. Eso es lo que te obliga a hacer la estequiometría, hacer que la cantidad que vos usaste de un lado para que reaccionen tiene que ser la misma que está del lado derecho de la flecha. Entonces ahí es donde aparece esta estrategia que yo les digo, que para mí sirve llevar a par el oxígeno, ¿no? Entonces pongo un 2 y digo, ¿ahora qué me queda? 2 por 3, 6. Entonces, esto me habilita a mí a colocar el 3 acá. ¿Por qué? Porque 3 por 2, 6. ¿Sí? Después, ¿qué otra cosa me queda? El aluminio. 2 por 2, 4. Entonces, sí o sí, no me queda otra que acá colocar un 4. ¿Por qué? Porque 4 por 1, 4. ¿Está? ¿Me siguen? Entonces la estequiometría va a depender del modo en que se relacionan los átomos gracias al estado de oxidación o la valencia. ¿Me siguen, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora lo que voy a ir, fíjense, me voy a
Me voy a esta diapositiva. Téngame un poquito de paciencia. Vamos acá. Lo que hemos trabajado hoy, en la clase pasada y hoy, es la formación de los óxidos ácidos, la formación de los óxidos básicos, y hemos trabajado los hidruros. Eso es lo que hemos trabajado hasta hoy. Ahora, ¿hacia dónde voy? Voy un nivel más allá. Ahora voy a formar ácidos, voy a formar hidróxidos o bases, y después a estos dos los voy a combinar para formar las sales, ¿sí? Hacia ese punto voy, ¿de acuerdo? Bueno, vamos. Vamos entonces a, fíjense qué desafío, cómo se va construyendo esto de las ecuaciones químicas. Supongamos que yo voy a formar, imaginemos que quiero formar el ácido carbónico, ¿sí? Lo voy a escribir acá como premisa. Lo que yo quiero formar es el ácido carbónico. Ácido carbónico. Bueno, el hecho de que termine en ico está diciendo que el óxido usó el elemento con el mayor estado de oxidación. ¿De acuerdo? ¿Qué elemento está involucrado en esto? El carbono. Entonces, ¿cómo es el ácido carbónico? A mí me pasa que yo no me puedo acordar, yo, docente, no necesariamente me puedo estar acordando de absolutamente todas las fórmulas químicas de todos los compuestos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que ustedes deben hacer desde el lugar en el que se encuentran? Bueno, ya saben hacia dónde quieren llegar, perfecto. Entonces, como no me sé todo de memoria, pero sí sé el proceso, yo digo, mira, voy a utilizar el carbono, que se combinó con el oxígeno, y con estado de oxidación 4, porque la valencia, me fijo en la tabla periódica, está en el grupo 4, las valencias son -2, +2, +4. Bien, perfecto. Con valencia 4. El oxígeno siempre sé que tiene 2. Lo voy a poner un poquitito más abajo. Discúlpeme. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer ahora es formar el óxido. Voy a partir desde ahí, porque no me sé el ácido. Entonces, el carbono con el oxígeno, los combino, digo, esta oxidación 4 y 2, 4 se divide con el 2 y el resultado va al menor, entonces me queda así. Verifico la estequiometría, reviso la estequiometría, nunca pierdo ningún paso, siempre reviso y digo, 2 oxígenos, un carbono, perfecto. Justo coincidió que esto está balanceado, bárbaro. ¿Cuál es el óxido? El óxido es este. Entonces, ahora yo sé que un óxido ácido más el agua forman un ácido. Y yo quiero llegar al ácido carbónico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco el óxido más una molécula de agua. Bueno, ¿y cómo se forma un ácido? Y el ácido se forma sumando los elementos. Fíjate, coloco el hidrógeno, coloco el carbono, coloco el oxígeno. Todo esto va a conformar una nueva unidad, que es una molécula. Y es el resultado de la sumatoria, de sumar todos los elementos. Fíjate, entonces me queda un carbono, tengo un carbono acá, un carbono, queda así. Tengo 2 átomos de oxígeno ahí más 1, 3. Entonces yo acá le coloco 3. ¿Qué más tengo acá? De este lado el agua me aporta 2 hidrógenos. Entonces acá como tengo 1 le coloco un 2. Esta molécula es el ácido carbónico. Igual, reviso para saber si me equivoqué, porque la cantidad que hay de un lado debe ser la misma que del otro, reviso y digo que tengo 3 átomos de oxígeno y tengo 2 más 1, 3, un átomo de carbono, 1 de carbono, 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno. La ecuación se encuentra balanceada. Este compuesto que está acá se llama ácido carbónico. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Vamos con otro. Voy a ver qué ácido me resulta de combinar. Fíjate que ahora lo voy a pensar al revés, ¿no? ¿Qué ácido me resulta de combinar el cloro con el oxígeno?
utilizando el estado de oxidación del cloro más 7. Estado de oxidación más 7. Recuerden que en el grupo 7, ustedes tienen el flúor, cloro, bromo, yodo. ¿De acuerdo? Tal cual ese que es. Flúor, cloro, bromo, yodo. Bueno, ese grupo tiene como estado de oxidación los electrones del último nivel, que son 7, menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. Esas son las valencias que va a usar, los estados de oxidación que va a utilizar estos elementos para combinarse. Bueno, en este caso yo propongo la mayor de todas. Dale, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero formar el ácido. No sé cómo es el óxido, primero lo formo, ¿no? Cloro, oxígeno. Entonces yo sé que estoy partiendo con el cloro 7 y el oxígeno tiene estado de oxidación 2. Par con impar se cruzan. Entonces el 7 lo coloco acá, el 2 lo coloco ahí. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Aparto la vista y vuelvo porque tengo que balancear esto. Ahora tengo que revisar cómo está la estequiometría. Digo que acá tengo 7 oxígenos, acá tengo 2. Bueno, el número no me cierra, hay que balancearlo. ¿Qué hace el profesor Espejo? Le coloco un 2. Profe, ¿y por qué Sí, se usa la valencia más grande? porque lo decidí, lo elegí. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, se me ocurrió. Si quieren, podemos usar otra, no hay problema. Podemos usar la 3, la 5, la 7, van a tener que usar todos, te aviso. Hoy se me ocurrió 7 para que sea el número mucho más complejo, ¿de acuerdo? Para eso. Y para que la estequiometría sea así dura como la estamos haciendo ahora. Mira, entonces, le coloqué un 2. Entonces digo, 7 por 2, 14. Perfecto. Entonces acá le coloco un 7. 7 por 2, 14. Bien. ¿Qué más? Tengo 2 por 2, 4 cloros. Entonces acá me conviene colocarle un 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4. Listo, aparto la vista, vuelvo a ver otra vez y reviso. ¿y 4 por qué no en cloros, 4, profe? porque mira, ya tengo 2 átomos acá de partida. Entonces, acuérdate que este número es un multiplicador, es un factor que multiplica todo lo que yo tengo. Si yo hubiera colocado un 4 acá, mira cuánto sería la cuenta. 4 por 2, 8. No me cierra la estequiometría. Acá, ¿por qué coloqué un 7? Y porque yo hago 2 por 7, 14. Claro, pero el 2 lo tengo acá, Ya ¿ves? entendí, 2 por 7, gracias. 14, ¿ok? Bueno, Sí, sí. ¿vieron que me tienen que preguntar? Me encanta, chicos. Les agradezco que me pregunten porque, nada, eso va a hacer que ustedes puedan ingresar. Está, bárbaro. Entonces, ¿yo qué Es digo? mejor mientras preguntan, profe, Pero olvídate, porque todos los porque otros también... tienen ganas de entender. Sí, aparte, sabes que por ahí no tenés más a preguntar y escuchaste lo que necesitabas de otro. Está bueno. Bueno, miren, entonces yo puedo decir que dos moléculas de cloro reaccionaron con 7 moléculas de oxígeno para formar 2 moléculas del óxido. ¿Cómo se llama este? De la mayor valencia, la mayor. Este se llama óxido perclórico. Perclórico. ¿Está? Bueno, ahora yo quiero en realidad llegar al ácido. Fíjate todo lo que anduve para llegar al ácido. Vamos, para llegar al ácido, ¿cuál es la molécula? Y la unidad, la molécula, es esta, Agua, chicos. No, para, ¿o fíjate. no? Sí, le voy a agregar agua, pero la molécula que yo voy a sacar de esta ecuación es esta. Recuerden lo que dije. Yo dije, 2 moléculas de cloro reaccionaron con 7 moléculas de oxígeno para formar 2 moléculas del óxido. ¿Cuál es el óxido? El óxido es este. Entonces, cuando yo estoy formando el ácido, no me llevo el número 2, que está acá, no me lo llevo. ¿Por qué? Porque la unidad es la molécula. Es decir, esto es la unidad. Entonces yo digo, ahora lo voy a combinar con el agua. Este es el óxido perclórico, al cual yo le voy a sumar agua. Sumar, literal. Entonces yo coloco los elementos hidrógeno, cloro, oxígeno. ¿Sí? Los coloco a los elementos. Lo voy a hacer un poquito más chiquito porque acá les quería mostrar. Miren. Voy a escribirlo más chiquitito nada más. Eso es todo. Cloro 2, oxígeno 7, más el agua. Bueno, entonces yo coloco los elementos, los sumo. Entonces digo, tengo 2 cloros del lado izquierdo, por lo tanto, son 2 acá.
tengo 7 oxígenos más 1 de la molécula de agua, son 8 oxígenos. ¿Cuánto me agrega el hidrógeno del agua? Bueno, tengo 2 átomos de hidrógeno del agua, entonces acá yo voy a colocarle un 2. Perfecto. Sumé la molécula de agua al óxido. He obtenido un ácido, pero miren un detalle. Resulta que todos estos números son pares. Por lo tanto, Puede simplificar, ¿no? claro, son divisibles. Entonces, cuando son divisibles, cuando son pares, ¿yo qué tengo que hacer? Y tengo que hacer lo siguiente. Yo digo que como es par, lo divido en 2. 2, escribo todos los elementos. 2. Entonces, acá de 2, del 2 me va a quedar 1. Del cloro dividido en 2 me va a quedar 1. Y del oxígeno me va a quedar 4. Entonces, 4. Reviso. ¿Rompí la relación? ¿Rompí la operación matemática de sumar el agua? No, fíjate que no. ¿Por qué? Mira. 2 por 1, 2 hidrógenos. ¿Cuánto me aporta acá? 2 hidrógenos. 2 por 1 cloro. ¿Cuánto tengo acá? 2 cloros que me aporta el óxido. ¿Qué pasa con los oxígenos? 2 por 4, 8 átomos de oxígeno. ¿Cuántos tengo acá? 7 más 1, 8. No he roto la relación nunca. Lo que pasa es que yo he llevado esta operación matemática a la mínima expresión. Entonces, ¿cuál es el ácido que viene del óxido perclórico? Ácido perclórico. Y el ácido perclórico es este, chicos. Este. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que cuando he formado el ácido, utilicé, pregunta de parcial, utilicé una molécula de óxido perclórico y una molécula de agua, y cuando se combinaron, que es la flechita, cuando se combinaron, dieron lugar a la formación de 2 moléculas de ácido perclórico. ¿Está? Fíjense qué interesante esta pregunta, porque yo puedo hacerlo en choice, y yo puedo decirle, si yo combino, fíjense, yo les puedo decir, chicos, si yo combino una molécula de óxido perclórico con una molécula de agua, voy a obtener 1, 2, 3 o 4 moléculas del ácido perclórico. Si vos llegaste hasta acá, la opción 1 la vas a encontrar porque teóricamente acá hay un 1 de manera imaginaria. Y vas a decir, mira, buena onda, 1. Listo. Te equivocaste. Porque obtenés 2 moléculas. ¿Qué es lo que no hiciste? No hiciste la operación de simplificar, de llevarla a la mínima expresión. Así que cuidado, por eso ustedes tienen que hacer mucho ejercicio, mucho ejercicio. ¿Y qué caracteriza a un ácido? A un ácido caracteriza el hecho, nos quedan 10 minutos, nadie me avisó, pero no importa, yo sí lo vi. Hasta el parcial va el 100% de química inorgánico, Abril. De química inorgánica, el 100%, eso está garantizado. Ya vamos a ver si puedo llegar a óxido de reducción. Vamos a incluir óxido de reducción. Si no llegamos, no sería el tema que no entra para el primer parcial, va a entrar para el segundo. Bueno, fíjense en un detalle. Un ácido y una base, por definición, son aquellos compuestos que, una de las definiciones, tienen la capacidad de que cuando vos lo agregás en el agua, esto, ¿sí? Cuando se encuentran en solución acuosa, el ácido se disocia liberando protones. ¿Cuáles son los protones? Los protones, recuerda que son los hidrógenos en forma iónica. Esto es un protón. Entonces, un ácido se disocia en el agua liberando protones. ¿Y qué es una base? Una base es aquel compuesto que en solución acuosa libera oxidrilos. ¿Cuáles son los oxidrilos? Y el oxidrilo es este grupo. Esto es lo que caracteriza a las bases.
Sí, ya vi, Georgina, que quedaban algunos minutos. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es una base, un hidróxido. Entonces voy a agarrar lo siguiente. Voy a agarrar el sodio, lo voy a combinar con el oxígeno, voy a hacer el Profe, hidróxido de sodio, ¿sí? ¿qué dijo en base? ¿Qué era? La base se disocia liberando oxidrilos. Este es el grupo funcional oxidrilos. Bueno, voy a obtener el hidróxido de sodio. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a hacer todo lo clásico de siempre, ¿sí? Voy a colocar los elementos. El sodio actúa siempre con valencia 1. ¿Por qué? Porque está en el grupo 1. El oxígeno siempre con valencia 2. Entonces, par con impar se cruzan. El 2 va acá y el 1 queda al oxígeno. Esto lo borro porque si no me interfiere en la vista. Y bueno, ahora hago la estequiometría. Y mi estequiometría dice que tengo solamente un átomo de oxígeno y acá tengo 2. Bueno, entonces, listo, ya sé. Uso un 2. Reviso. 2 por 1, 2. Perfecto. Ya está. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 sodios. Ok. Entonces, esta es la formulación de el hidróxido, el óxido básico de sodio. Ahora lo voy a meter al agua. Entonces voy a tomar el óxido, que me quedó formulado de esta manera, y lo voy a combinar con el agua. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a colocar los elementos, ¿sí? Sodio, oxígeno, hidrógeno. Y voy a sumar. Entonces tengo 2 sodios, tengo un oxígeno más otro oxígeno, son 2 oxígenos, tengo 2 hidrógenos que me aporta el agua, 2. ¿Qué me pasa? Me queda que la ecuación se puede reducir, es divisible, sí. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Y puedo decir que 2 sodios, oxígeno, hidrógeno. Excelente. Como yo sé que es un óxido básico, yo lo pongo entre paréntesis para mostrar, para identificar el grupo oxidrilo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que generalmente sucede? Siempre sucede que un hidróxido, cuando lo escribís, el subíndice es el estado de oxidación del elemento. Entonces, usando ese principio, con esto voy a terminar por ahora para dejarlo presentado, una sal, yo voy a combinar el ácido sulfúrico con el hidróxido de aluminio. Eso voy a hacer. Mira, el ácido sulfúrico, perdón que acá lo voy a escribir de memoria porque me lo sé, pero ustedes lo tienen que obtener, ¿ok? Entonces, el ácido sulfúrico con el hidróxido de aluminio, ¿qué les dije recién? Que un hidróxido vos lo podés hacer directamente colocando el estado de oxidación. ¿Qué va a formar? Va a formar la sal más algo que nunca jamás deben olvidar, el agua. Nunca deben olvidar cuando hacen una sal, el agua. Bien, ¿qué es lo que hago? Yo sé que un ácido, ya estoy con vos en la consulta, yo sé que un ácido pierde los protones, por lo tanto, cuando caigan en el agua, cuando esté en el agua, del ácido me va a quedar SO4. ¿Cuántos protones perdió este grupo? Perdió 2. Estos 2 que tiene, 2. Por lo tanto, si perdió 2 positivos, le queda una valencia 2 negativa. Bien, el hidróxido, ¿qué pierde? O libera oxidrilos. ¿Cuántos oxidrilos puede liberar el hidróxido de aluminio? 3. Por lo tanto, el aluminio le va a quedar un estado de oxidación 3 positivo. ¿Por qué? Porque yo dije que el oxidrilo es 1 negativo siempre. ¿Está? Entonces, si pierde 3 grupos oxidrilos, le quedan 3 positivos. Bueno, y acá las cosas son muy simples. Vuelvo a ocupar el principio que yo siempre utilizo. Par con impar se cruzan. Entonces, el 2 de lo que era todo el ácido, lo coloco acá.
Y el 3 del aluminio, voy a borrar, el 3 del aluminio lo coloco acá. Perfecto, hasta acá he obtenido la sal. La sal que es la combinación del ácido con el hidróxido. Ahora lo que yo tengo que hacer es balancear la ecuación química, hacer que de un lado haya la misma cantidad que del otro. Fíjense el desafío que va a representar esto. Yo voy a ver de este lado, acá, qué es lo que tengo de partida. Yo siempre miro los oxígenos y digo que tengo 3 por 4, porque acá hay un 1, ¿sí? 3 por 4, recuerden, el 3 multiplica todo lo que está en el paréntesis. 3 por 4, 12 más 1, 13 oxígenos. A ver, ¿cuánto hay de este lado? 4 más 3, 7. Bueno, el número no cierra por ningún lugar. Bien, ¿qué tengo más acá? Tengo 3 azufre y acá tengo 1 azufre. Entonces, primer tanteo. Y si yo pienso que voy a igualar los azufres y reviso. Digo, 3 por 4, 12. Más 3, 15. Bien, no me cierra, ¿no? 13 tenía acá. Pero fíjense, ¿cuántos aluminios tengo? 2 aluminios. ¿Y acá? Bueno, listo. Entonces, intuitivamente yo voy a colocar un 2 para igualar los aluminios. Vuelvo a revisar. Por eso esto se llama el método del tanteo. Mirá. Entonces empiezo con los oxígenos. 3 por 4, 12. Oxígenos. 12. Estoy viendo los oxígenos. 12. Más 2 por 3, 6. Más 6, oxígeno. Me dan 18. Bueno, miro del otro lado. Tengo 4 por 3, 12. 12. ¿Y cuánto me faltan? 6 oxígeno. ¿Ven para lo que sirve el agua? Más 6 oxígeno. Tengo 18 átomos de oxígeno. Listo, de los dos lados tengo la misma cantidad de oxígeno. Ahora reviso qué pasa con los otros elementos. Veamos. Hidrógeno. 3 por 2, 6. Más 2 por 3, 6. 12 hidrógenos. Bárbaro. 6 por 2, 12. Listo, los hidrógenos están en igual cantidad de ambos lados. Reviso el azufre. Azufre, 3 por 1, 3 azufres. Veo del otro lado. Acá hay un 1. 3 por 1, 3 azufres. Está igual. Reviso el aluminio. 2 aluminios. 1 por 2, 2 aluminios. Listo. La ecuación está balanceada. Tengo tantos elementos de un lado de la flecha como del otro. Resumen. 3 moléculas del ácido reaccionaron con 2 moléculas de hidróxido de aluminio para formar una sola molécula del ácido más 6 moléculas de agua. ¿Cómo se llama el ácido? Y con esto terminamos. El ácido se llama sulfato de aluminio. ¿Por qué? Porque viene del ácido sulfúrico. Esto que ustedes en el secundario, pico de pato, oso bonito, bueno, todo eso. Esto vamos a hacer la clase que viene otra sal y de ahí nos dedicamos a trabajar en pH. Bueno, chicos, quiero que revisen esto que yo hice. Hice una sal que parece muy compleja. Vuelvan a revisarlo, escúchenlo, revisen, porque esta parte queda grabada. Revisen la estequiometría, practiquen sales ustedes. En casa tienen muchos óxidos para hacer ácidos y básicos. Y en la clase que viene nos encontramos con sales, equilibrio químico, pH, y ya de ahí nos disparamos hacia los últimos temas de la materia. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿les pareció linda la clase? Se complicó al final, ¿eh? Vamos Sí, a ir, profe, vamos a ir cerrando la grabación. Así ya los libero. considerando que no entiendo cómo hacer esto, bastante bien. Bueno, revisalo y lo